pues haga una oración para empezar pues esta clase. Bueno, muy buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos estos esfuerzos de la diócesis de Móvil y del CEPI y de cada uno de ustedes para que el Señor fructifique cada hora y media que estemos aquí buscando información, buscando conocimientos, pero más que eso, buscando tener un encuentro personal con Dios. Ese sería diríamos, lo que va a estar siempre como fundamento de todo lo que vamos a hacer en este tiempo precioso que nos regala Dios para poder precisamente acercarnos al catecismo y de esa manera nos vamos a acercar a él. ¿Sí? ¿Ven? Lo hacemos rezando todos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Guárdanos de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo estoy también sumamente agradecido por poder compartir aquí con ustedes. Y hago un breve paréntesis. Cuando tenía 13 años de edad, en mi parroquia en Santa Clara, Cuba, una parroquia salesiana, una señora que era la directora de la catequesis dijo: vamos a formar jóvenes y adolescentes para evangelizar. Y a esa edad comenzamos un grupo de adolescentes y de jóvenes a prepararnos para evangelizar con esa señora. Increíble que yo recuerde tanto esos momentos y que además las enseñanzas de esa señora, la doctora Felicia Pérez, ella todavía perduran y son las que me alientan y me animan a continuar esta obra de la evangelización. Junto ahora a todos ustedes, porque así lo ha querido Dios. El espacio para evangelizar es tan grande que nosotros a veces pensamos que no tenemos nada que hacer, que ya todo está hecho, pero estamos totalmente equivocados. La evangelización, el mundo requiere que lo evangelicen. Eso lo dice el Concilio Vaticano II y sé que ustedes ya han trabajado eso. Bueno, después de esta breve anécdota que guardo con mucho cariño y con mucho sentimiento, vamos entonces a adentrarnos en nuestra tarea. Lo primero que quiero decirle es que no se angustien con el catecismo de la Iglesia Católica en la mano. ¿Por qué? Porque hay un volumen grande de información, un volumen grande de conocimientos, de hablar de Dios, de hablar de la vida del cristiano, en fin, que es muy imposible guardarlo todo en nuestro conocimiento. El catecismo tenemos que verlo como una manera de acercarnos a lo que Dios nos quiere decir en cada momento de nuestra historia. Y esto lo vamos a ir matizando en la medida que nos adentremos a ir descubriendo la riqueza que tiene el catecismo de la Iglesia Católica. Y me permito primero comenzar con algo de historia. Es muy importante la historia. Este es el símbolo del catecismo
una breve historia. La vamos a ir pasando, ustedes se van a quedar con este PowerPoint, quizás lo puedan imprimir, ¿no? Como parte de las actividades del 20º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, que ustedes estudiaron con Joel, de acuerdo con lo que me informó el diácono Héctor, el Papa Juan Pablo II convocó a una sesión extraordinaria de los obispos para el 25 de enero del 1985 para agradecer y reconocer y celebrar los frutos precisamente del concilio. Como parte de esas conclusiones, de esas actividades, ¿no?, que el Papa quiso a los 20 años de terminarse el concilio, el sínodo pidió al obispo se organizara la redacción de un catecismo de la doctrina católica. O sea, a los 20 años del concilio, el sínodo de obispos pide esto, para que fuese un punto de partida para todos los catecismos de la Iglesia, que expusiera con rigor los aspectos de la doctrina para que no se tergiversen y para que además tuviera un lenguaje ameno y adaptado a los signos de los tiempos. Entonces fue en el año 1986, que atendiendo a esta solicitud de los obispos, Juan Pablo II convocó a una comisión de 12 obispos liderada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que después sería elegido papa. Esta primera comisión fue apoyada por 7 obispos expertos en cuestiones de teología y catequesis. Ellos abrieron una consulta a toda la iglesia, o sea, le preguntaron a toda la iglesia universal cuáles debían ser aquellos aspectos que debían estar incluidos en el catecismo. Y durante eso trabajaron durante 6 años y realizaron 9 versiones diferentes del texto que nosotros tenemos ya del catecismo. De manera tal que entonces ese equipo de redacción, ahí están los nombres de los obispos que que participaron en esa redacción del catecismo. Yo no los voy a nombrar, están ahí de muchos países del mundo y de diversos países del mundo. Entonces, en el año 1992, la Constitución Apostólica Fidei Depositum publica el texto del Catecismo de la Iglesia en octubre de 1992 y se publica en idioma francés, ni en latín, ni en italiano, ni en español, en idioma francés. Y el Papa Juan Pablo II, a través de esa Constitución Apostólica Fidei Depositum, dice que sí, que ese es el texto en el cual nosotros se va a trabajar como el catecismo de la Iglesia Católica. Después, en el año 93, nuevamente se crea una comisión por Ratzinger, de nuevo al frente, en que después de presentar ese catecismo a todas las iglesias del mundo, hicieron modificaciones, hicieron nuevas propuestas, ¿no?, para adaptarlo mejor, como repito, a la realidad. El adaptarlo a la realidad no significa que se cambie ningún dogma, sino simplemente que el lenguaje sea más asequible a las personas. Y entonces que en el año 1997, por otra carta apostólica, la Edmund Magnopere aprobó y promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica en edición latina. Fíjense, pasaron 12 años, más de 12 años, perdón, desde que se constituyó la comisión inicial para hacer el catecismo hasta que al final llegamos a tener el catecismo de la Iglesia Católica, que es este que tenemos normalmente con carátula verde, no sé, la que tengan ustedes por allá, ¿no? Ese va a ser el catecismo de la Iglesia Católica en la versión oficial latina, que es como se llama así en lenguaje español. Entonces pasamos a ver ahora cuál es la estructura general
del catecismo, o sea, ¿qué contiene en sentido general el catecismo? La primera parte del catecismo, hay un prólogo que vamos a verlo ahorita dentro de unos minutos, vamos a ver qué cosa es el prólogo. El prólogo no es más que una introducción. En el prólogo también están estas dos constituciones que le hablé del Papa Juan Pablo II. La redacción completa de esa constitución. La primera parte del catecismo es la profesión de la fe. Vamos a decir que es el credo. Es el credo analizado, desmenuzado. Por eso se habla de que esa primera parte tiene que ver mucho con la teología dogmática, porque ahí están la mayor parte de los dogmas de fe que nosotros normalmente tenemos en nuestra Iglesia Católica. Esa es una primera parte. Después tendremos una segunda parte del catecismo, que así es como viene allí, segunda parte. Los sacramentos de la fe, toda la cuestión litúrgica, la cuestión por los cuales nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, no todos los sacramentos. La tercera parte tiene que ver con la vida de fe, que es todo lo que tiene que ver con la persona humana en su contexto histórico, en su escenario donde vive. Por eso es toda la cuestión moral de la persona humana. Cuando hablamos de moralidad, no solamente nos referimos a la parte del sexo, por supuesto. La moralidad lleva una gran cantidad de elementos, como es la verdad, la justicia, la libertad, los derechos civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Los derechos de la persona, la dignidad de ser hijo de Dios, o sea, todo eso va a estar allí en esa teología moral. Y la cuarta parte es la vida de oración, que la Iglesia le llama la teología mística. Es la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios de manera individual y de manera comunitaria. Siempre la oración tiene que tener este sentido de comunidad, ¿no? Nos unimos a Dios, pero también nos unimos a la comunidad. Recuerden las dos dimensiones de la cruz, que en este caso tengo aquí detrás de mí una pequeña colección de cruces que tienen cada uno un significado. La cruz tiene dos dimensiones. La dimensión vertical, que ustedes conocen, que es la dimensión de dirigirnos a Dios, de relacionarnos con Dios, y la dimensión horizontal, que es precisamente la dimensión de unirnos a los hombres, a la comunidad humana, ¿no? Esas dimensiones siempre van a estar unidas. Entonces vemos ahí que hay cuatro partes. ¿Qué parte vamos a estudiar durante todo este mes de octubre? Esa sería la pregunta, ¿no? Pues durante todo este mes de octubre, aquí hay una explicación de cada una de las partes. No lo voy a leer para caer en otro elemento que me parece más importante. De todas maneras, ustedes lo tienen allí. Eso es lo que explica lo que es la teología dogmática, litúrgica, moral y mística de las cuatro partes, ¿no? Aquí entonces vamos a caer en lo que es el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, que va a ser parte de lo que vamos a estudiar, ¿no? En este mes de octubre. Y vamos a estudiar también, entonces, como estructura, la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la profesión de fe, que será en esta fecha que ustedes ya conocen, que le hemos llamado el módulo 1. Nosotros vamos a estudiar 4 módulos, 4 partes del catecismo, cada una en los meses que se ha puesto allí en la presentación. Entonces aquí están las 2 cartas apostólicas. Este es el prólogo del catecismo. Ahí tiene 6 aspectos: la vida del hombre, conocer y amar a Dios, transmitir la fe, la catequesis, fin y destinatario de este catecismo, la estructura del catecismo, indicaciones prácticas para el uso del catecismo, que vamos a hacer un grupo de indicaciones prácticas, además de las que dice el propio catecismo. Yo voy a añadir otras de mi cosecha personal, en el sentido que a mí me ha ayudado mucho a comprender mejor
¿no? Cada uno de los aspectos del catecismo y cada una de las cosas que he ido a buscar allí en él, ¿no? Y después necesarias adaptaciones. Esto vamos a ver, algunos de estos elementos los vamos a ver con mayor detenimiento, buscando el acercamiento de cada uno de nosotros al catecismo. Entonces, como les decía, la primera parte es la profesión de fe, que es lo que veremos en este mes de octubre, que le hemos llamado el módulo 1, que trata principalmente de esta relación del hombre y Dios, de en qué creemos. Esta primera parte tiene también dos secciones. En primer lugar, vamos a tener, expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige al hombre y la fe por la que el hombre responde a Dios. Como ustedes conocen y seguramente han estudiado, Dios se nos revela y se nos revela porque se quiere dar a conocer. Se quiere dar a conocer por un acto de amor. Es cuando nosotros queremos conocer a una persona, ¿qué hacemos nosotros? Vamos en busca de esa persona, la llamamos, ¿no? Por diferentes vías. Esa es la primera sección de esta primera parte de la profesión de fe. Y la segunda sección es el símbolo de la fe que resume los dones que Dios le regala al hombre, ¿no? Como redentor, santificador, y en 3 capítulos se habla del bautismo, de la fe en un solo Dios, de las cualidades de Dios, creador de Jesucristo y del Espíritu Santo. O sea, la Santísima Trinidad, y que nosotros la rezamos todos los domingos, le rezamos a la Santísima Trinidad y además afirmamos nuestra fe en la Santísima Trinidad como iglesia rezando el credo. O sea, en la segunda sección va a estar relacionado con creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. El módulo 2, que será la segunda parte del catecismo, la veremos entre noviembre y diciembre, que tiene que ver con los sacramentos. Por eso está la imagen del bautismo allí. Ahí están las secciones, no las voy a ver para no complicarnos y caer mejor en otros elementos que quiero profundizar. La tercera parte tiene que ver con la vida de fe, es la vida de familia, es la vida del hombre y la mujer en los escenarios que actualmente vive. O sea, en la forma que tenemos de vivir, en la forma que tenemos de trabajar, de rezar, de relacionarnos con los demás, ¿no? Todo eso es la vida de la fe de la persona humana, que tiene que ver mucho con la forma en que nosotros moralmente nos presentamos ante los demás. También tiene 2 secciones y la cuarta parte ya tiene que ver con la vida de la oración. La iglesia, y cuando digo iglesia estoy pensando en cada uno de los que están aquí escuchándome, que solamente veo a 2 personas, pero los demás están escuchando. La iglesia tiene que rezar, o sea, todos nosotros. Hay 3 elementos importantes que en Cuba precisamos de iglesia y que, bueno, son adaptables, son válidos para todas las iglesias del mundo, ¿no? La iglesia tiene que ser una iglesia orante. La oración es sumamente importante. Por eso comenzamos este encuentro con la oración. La iglesia tiene que ser orante. Tiene que ser misionera. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Evangelizar. Transmitir el mensaje del evangelio como Cristo le dijo a los apóstoles. Vayan por todo el mundo y prediquen, ¿no? Y la tercer elemento muy importante de la iglesia, ¿qué cosa es? Orante, misionera, encarnada en la realidad. ¿Qué significa? Que las alegrías y las penas
de los fieles serán siempre las alegrías y las penas de la iglesia. Esto ustedes lo deben haber visto con Joel. Está en Gozo y Esperanza. Así comienza el capítulo 1 de esa constitución. Entonces, la iglesia orante, misionera, encarnada. Cuando digo iglesia, digo, yo soy orante, yo soy misionero, yo estoy encarnado en la realidad, estoy viviendo con mi pueblo, porque estas son las otras dos visiones de iglesia que nos da Dei Verbum, ¿no? Que es la iglesia cuerpo de Cristo como comunidad con Cristo a la cabeza, o la otra visión de iglesia, la iglesia pueblo de Dios, un pueblo que camina por el mundo diciendo ven Señor. Eso en el Adviento que está por llegar, nosotros lo vamos a repetir varias veces. Ven Señor, iglesia que camina, pueblo que camina unido, pueblo que camina unido. Bien, bueno, estos son elementos que están dentro del catecismo de la Iglesia Católica. Y que mi misión aquí es que ustedes se enamoren del catecismo. O sea, como estoy enamorado yo del catecismo, porque ahí encuentro la razón de mi fe. Cuando tengo alguna duda, porque lo lógico es tener dudas, no de fe, no, sino tener dudas de esto es así o no es así, cuál es la verdad. Y cuando estamos en época tenemos tantas personas alrededor nuestro, algunos son de otras religiones y otros no creen en nada o dicen que no creen en nada, es muy importante yo saber en qué yo creo y por qué yo creo. Bien. Y esa es la cuarta parte, que es la vida de oración. Ahora vamos a ver algo que es un poco práctico. A mí me gustaría que todos ustedes tuvieran el catecismo en sus manos, para yo decirle, busquen el número tal y sea más fácil. Aunque todo lo que yo voy a leer del catecismo lo voy a estar proyectando siempre, o por lo menos es mi idea, ¿no? Que alguno de ustedes también puede interactuar, leer alguna parte en algún momento y demás, ¿no? Porque esto hay que hacerlo más participativo, ¿no? Bien, indicaciones prácticas para usar mejor el catecismo, para que me sea más fácil el asunto. Bien. Lo primero, y es muy importante, y esto lo dice el propio catecismo en el número 18, ustedes saben que el catecismo está redactado no como una novela continuada, a continuación todo, sino que cada párrafo tiene un número. En este caso, este párrafo tiene el número 18. Yo le añadí algunas cositas para hacer más llamativo. Pero este párrafo tiene, si ustedes buscan el número 18, van a encontrar eso que está diciéndose ahí. Eso que está ahí. Una primera indicación práctica. Primera, es preciso, por tanto, leer el catecismo como una unidad, como una sola cosa, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. No podemos leerlo como muchas veces hermanos fundamentalistas toman un texto y ese texto lo hacen palabra de Dios. No, el catecismo hay que verlo como una unidad, algo que está unido. Por eso hablábamos de 4 partes. 4 partes de un todo. Nosotros vamos a ver la primera parte, no hemos empezado. Estamos solamente en las indicaciones prácticas para que nos sea más fácil el manejar el catecismo. Bien, una de las cosas que trae el catecismo, por ejemplo, en el párrafo número 51, este que está aquí, ¿alguno de ustedes puede leerlo? Si alguno tiene el catecismo en la mano, el que se brinde, adelante. Si nadie tiene el catecismo, yo tengo acá el mío. Yo tengo un compendio y no sé si será lo mismo. No hay una interrupción. El compendio es otro asunto. Oh, ya. Ya lo tengo, si gusta lo leo. Okay. Por favor.
Es solo el párrafo, ¿verdad? Sí, solo el párrafo. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Hilda Contreras, a sus órdenes. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias. Como bien lo que acaba de leer Hilda en el número 51 del Catecismo de la Iglesia Católica, la señora que habló del compendio, eso es otra cosa. Es otro libro, otro texto. Nosotros vamos a trabajar con el Catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica. Bien. El compendio es válido también, pero no vamos a trabajar con él. Vamos a trabajar con el Catecismo. Bien, entonces aquí, como ven, él tiene un número, el párrafo tiene un número, el número 51. Pero además hay dos numeritos al lado, la señora Hilda que leyó, lo debe ver en su catecismo. Tiene el número 2823 y tiene el número 1996. ¿Qué significa esto? Que en esos párrafos, en esos números de párrafo, se habla de esta idea también. O sea que esta idea también está en esos números de párrafos. ¿Ok? Eso es importante cuando queremos trabajar una idea y hacerla más explícita. Podemos entonces leer de nuevo el 2823 y leer el 1996 y ahí tenemos más argumentos. Esa es una de las cosas que tenemos que saber de cómo funciona el catecismo. Lo otro, hay un numerito al final del párrafo, que yo lo puse aquí en grande, el número 2, que allí aparece más pequeño, que son las notas al pie de página. En la parte de abajo, quiere decir que esto que hemos dicho aquí, que leyó Hilda, Dios se revela a sí mismo y se da a conocer el misterio mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen parte de la naturaleza divina. Eso lo dijo el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el número 2. O sea, esa idea, cuando está entre comillas, significa que está tomada textualmente. O sea, que esa idea está tomada tal y como lo dijo el Concilio Vaticano II. Esos son los numeritos que aparecen en las notas al pie de página y que dentro de los párrafos puede estar el número al final, a veces está en el medio, a veces es parafraseando, o sea, no lo dice exactamente igual y entonces no lo ponen entre comillas. Quiero hablarles del índice analítico. El índice analítico comienza en la página 643. ¿Qué nos permite este índice? Si alguien tiene el catecismo, bueno, ya sé que la señora Hilda lo tiene y Héctor también, lo van a encontrar ahí en la página 693. ¿Qué es lo que dice este índice analítico? Un ejemplo. Si yo quiero saber el significado de la palabra alma, que se las he puesto aquí, yo voy al índice analítico que está en orden alfabético A, B, C, D, E, F, E, ¿no? Y entonces busco allí la palabra alma y me aparecen que todos estos números que están aquí hablan de esa palabra en las citas que ellos tienen. O sea, todo, el primero está esto importantísimo, el significado del alma. En la página 300, en el párrafo, este es el número del párrafo, no de la página. En el número del párrafo 363. Y es sumamente interesante. Después les dejo de tarea que vayan y lean el significado de alma. Porque ustedes, cada uno de nosotros, tenemos un alma. Y van a ver qué regalo de Dios el que tenemos. Bien, entonces todos estos otros números, ¿ven?
En el bautismo y la confirmación se imprime carácter en el alma de Cristo, Cristo médico de las almas. Bien, todos estos números tienen reflexiones que tienen que ver con la palabra alma. Por tanto, cuando nosotros queremos dar una charla, una reflexión, queremos explicarle algo a alguien o queremos nosotros conocer más en profundidad, voy a ese índice analítico y busco allí y voy viendo la definición y lo que yo quiero llegar a comprender. Seguimos con la cuestión de cómo usar el catecismo. En el número 19, del párrafo 19, todavía estamos hablando de cómo usarlo. En el párrafo 19 habla de los textos dentro de la Sagrada Escritura y nos dice que no hay puesto, o sea, no está explícito el texto dentro de los párrafos. O sea que si yo quiero habitar, por ejemplo, aquí en el párrafo 52 dice, Dios que habita una luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Como ven, está tomado solamente un pedacito de lo que tiene esa lectura de Primera de Timoteo 6:16, que tiene una mayor riqueza cuando vamos a la Biblia y la podemos leer. Aquí solamente toman esto, habita una luz inaccesible. Igual que esta otra de Efesios 1:4-5, en que se habla de que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Pero si quiero profundizar en esto, tengo que ir a Efesios, buscar entonces en la Biblia el significado de por qué lo toman allí en ese momento. O sea que los textos bíblicos no están explicitados dentro del catecismo. Claro, esto también lo complicaría mucho, por supuesto. Seguimos para seguir interpretando el catecismo, para seguir viendo cómo usarlo. Aquí, por ejemplo, hay dos citas, la 20 y la 21, que hablan de que en el catecismo a veces hay unos punticos que están retirados del margen, como en este caso, aquí en el párrafo 301, hay un puntico adicional que está retirado del margen. Dice, amas a todos los seres, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estas citas que están en letra más pequeña y retirada del margen, que forman parte de un párrafo, ellas no tienen número. Fíjense que no tienen número. Son citas de fuentes de los padres de la iglesia, de litúrgica, del magisterio, y que están puestas allí con el objetivo de enriquecer la exposición doctrinal que está en el párrafo 301. O sea, lo que buscan es enriquecer aún más ese párrafo, ese contenido de ese párrafo. Bien, seguimos. Esto es sumamente importante. La mayoría de todos los capítulos del catecismo, que después de estar dividido en partes, secciones, vienen los capítulos, ¿no? Todos los capítulos tienen un resumen. ¿Qué hace el resumen? La palabra resumen, ustedes conocen lo que significa, ¿no? El resumen es hacer una síntesis. O sea, poner en pequeño, con pocas palabras, lo que se ha dicho con muchas palabras. Entonces, el resumen para nosotros que estudiamos el catecismo es muy importante. Y yo a veces hago una trampa al catecismo. Cuando quiero saber algo del sacramento del bautismo, primero voy al resumen. Leo el resumen y después entonces me puedo leer todos los números del catecismo. Pero ya en el resumen, ya yo tengo las ideas fundamentales. Esto es sumamente importante porque como les manifesté al principio,
el volumen de páginas es tan grande, pero nosotros se nos queda el 10, el 5% de lo que leemos. Se nos queda muy poco porque no podemos grabarlo todo en la mente, todo. Es muy difícil, muy difícil. Podemos grabar muchas cosas. Sobre todo grabamos más lo que repetimos. Al Padre Nuestro seguro que ahí nadie se le ha olvidado rezarlo porque lo hemos repetido mucho. Pero todo lo que está contenido en el catecismo no lo hemos repetido. Entonces, vean primero, y esto es una trampa, ¿no? Una trampa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Leer el resumen y después entonces comenzar a leer todo el contenido del sacramento, diríamos, del bautismo. En el resumen, repito, está lo fundamental, las ideas principales. Esto lo vamos a ir aprendiendo porque vamos a ver muchos resúmenes en estos meses, si es que ustedes quieren seguir conmigo en que yo les esté aquí compartiendo lo que es el catecismo. Si no quieren seguir, bueno, entonces ya ustedes van a aprender un poco solos, ¿no? Con todo esto. No sé lo que dirá el diácono Héctor y cada uno de ustedes. Bien, entonces vamos a esta primera parte, que es la que vamos a estudiar ahora en el mes de octubre, que ya vimos esta primera parte, la profesión de la fe, que tiene dos secciones. Primera sección y después una segunda sección. Creo y creemos. Capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Y capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, de la persona humana. No voy a leer los puntos porque los vamos a ir viendo. Es solamente la estructura de lo que vamos a trabajar. En la primera sección hay 3 capítulos. El hombre es capaz de Dios, que está desde el número 27 al 49. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, de la 50 al 141. Y la respuesta del hombre a Dios a partir del 142. Aquí, como ustedes ven, en estos 3 capítulos, vamos a hacer una breve síntesis. Aquí vamos a tener una relación de 2 seres. Un ser totalmente divino que es Dios y un ser humano que soy yo. ¿No? El hombre y Dios. En esa relación querida por Dios. Recuérdense que el hombre, cuando lo crea Dios, le pone parte de la divinidad en el alma. Por eso el hombre es capaz de Dios. Y Dios quiere mantener esa relación con el hombre. Por eso el hombre le responde a Dios con la fe. Después de la segunda sección, ya vamos a tener lo que es una explicación del credo que rezamos todos los domingos. Creo en Dios Padre, ahí están los números. Como ven, son bastantes números. No los podremos ver todos, veremos los fundamentales. Creo en Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y creo en el Espíritu Santo. En el capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. El hombre tiende a Dios. Es muy importante algunas pistas. Esto no está en el catecismo. Estas son cosas que yo he ido aprendiendo en la medida que he ido estudiando el catecismo, ¿no? Para yo profundizar mi fe y también para evangelizar, por supuesto. Algo muy importante. En la primera oración de cada párrafo, después del numerito, está generalmente la esencia de ese párrafo. Lo vamos a ir viendo esta noche un poquito más tarde. O sea, en la primera parte está la esencia de lo que quiere decir el párrafo.
dice algo y después sigue hablando sobre ese tema, pero generalmente en la primera parte está. Ahora, ¿qué es lo que me tengo que fijar en esa primera parte? En esa primera oración. Y vamos a hacer varios ejemplos, no se preocupen, se lo voy a decir ahora de manera teórica, pero lo van a ver también ustedes aquí ahora. Lo vamos a ir comprobando esta noche. En primer lugar, ¿quién es el sujeto de la oración? Vamos a repasar algo de cuando estudiábamos en primaria, secundaria, middle school o high school. ¿El sujeto quién es? El sujeto es el que hace la acción. El sujeto es lo más importante, el que va a ejecutar la acción. No quiere decir que la acción no sea importante, pero es el que ejecuta, ¿no? ¿No? El diácono Héctor preparó este curso. ¿Quién es allí el sujeto? El diácono Héctor. ¿Y cuál es el verbo? Preparó. ¿Y qué fue lo que preparó? El curso. O sea, es importante esta manera de, creo que se dice semántica, manera de ir descubriendo estos detallitos que es muy importante tenerlos en la mente para cuando leemos la oración no perdernos. Todo lo contrario. Cuando leemos la oración, poner interés en esa poner interés en todo, pero poner más interés en esa primera parte, descubrir qué es lo que me quiere decir. Bien, estas son cosas que vamos a ir practicando. Me gustaría que alguna persona me dijera en forma breve qué le dice esa imagen. ¿Un voluntario o una voluntaria? ¿Quién se ofrece? Veo un micrófono encendido que no sé de quién es. RC. Ah, lo apagó. Para mí, quiero decir que él está invocando a Dios para que entre a su corazón. Eso es lo que a mí me enseña. Ay. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Raquel Núñez. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Precisamente el deseo de Dios está inscrito en el corazón de cada hombre, aún del que no cree. Aún del que no cree. Les voy a hacer un paréntesis. Los paréntesis míos son cuentos. ¿Les gustan los cuentos? Seguro. Ah, bien. Ok. Bien. Yo estaba en la Universidad de Santa Clara estudiando ingeniería y en el grupo había un grupo de jóvenes comunistas. Ellos, por supuesto, se manifestaban que no eran creyentes. No, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. No creían en Dios, no creían en nada. En una ocasión, una de las muchachas, joven comunista, se llama Marta, como ustedes no van a ir a verla, puedo decir el nombre. Ella se enfermó y tuvo una operación muy difícil de apendicitis, pero se complicó y bueno. Y un grupito del aula fuimos a verla ya cuando estaba en la casa. Y cuando yo llegué al cuarto, bueno, la mamá nos llevó hasta el cuarto y ella me ve a mí y a los demás que iban. Algunos eran de la Juventud Comunista también. Y dice, Urquijo, que es mi apellido, como me he acordado de ti, he rezado muchísimo. Ese es el deseo de Dios inscrito en el corazón de cada hombre, aunque diga que no cree. Estaba callándose que ella sí creía en Dios. Por el ambiente social, tenía miedo de decir que creía en Dios. Además, porque si creía en Dios no podía ser comunista.
Esa era en Cuba. Aquí no voy a hablar de aquí. Bien, ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo me significó siempre a mí el hecho de que toda persona es evangelizable, es sujeto de evangelización. Bien, empezamos entonces a ver un poquito algunos elementos que ahora sí nos vamos a detener un poquito más, ¿no? Por ejemplo, esto del deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Fíjense que es la primera oración, como les decía, ¿no? El deseo de Dios está inscrito es el verbo, en el corazón del hombre. Ahí el sujeto, Dios, inscribe en el corazón del hombre ese deseo de él, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces aquí me gustaría que alguna persona de los que tienen el catecismo en la mano me leyera el número 27 y después esta parte de abajo, que es una explicación de ese número, un añadido para profundizar en él. Por favor, alguien que me lo pueda leer. Lo leo. Adelante, señor. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad, la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios, por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, si no reconoce libremente el amor y se entrega a su Creador. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mario Rivera Delgado, su servidor. Muchas gracias, Mario. Ahí, como ven, lo que les decía al principio, la primera oración es fundamental. Primera oración después del número del párrafo. A veces no está tan fácil descubrirlo. A veces está un poco posterior. Eso lo iremos viendo. Pero generalmente en la primera parte está el corazón de lo que quiere decir el párrafo completo, ¿no? Creados por Dios, por tanto, Dios no cesa de atraernos a Él. Y el hombre tiende a Él. El hombre es un ser trascendente. Cuando hablamos del hombre, de los atributos del hombre, el hombre es un ser creado. Es un ser único e irrepetible. Es un ser social. Es un ser que razona. Es un ser que tiene voluntad. Es un ser trascendente porque tiene un alma, que Dios es quien le imprime esa alma en el corazón del hombre, al igual que le inscribe este deseo de estar con él. Y por ser creado, es como la persona que tiene que volver a su mamá. Todos nosotros tenemos o hemos tenido mamá, papá, familia. Qué experiencia tan agradable cuando estamos lejos de nuestros padres y volvemos a ellos. Volvemos a verlos, volvemos a abrazarlos, ¿no? Qué experiencia tan agradable es la de volver a quien me concibió, en este caso, físicamente, nuestros padres, pero volver al Creador. Esta es la imagen que quiero como presentarle, ¿no? Cuando abrazamos a nuestros padres, como querer volver a Dios. Cuando nos reconciliamos con Dios, volvemos a Él, ¿no? Porque Él nos invita constantemente, ¿no? Nos invita a estar con Él. Y también nos deja libres. Esta cita que está aquí abajo, donde empezó a leer Mario, la razón más alta, es una cita explicativa
de esto que está aquí arriba, como les decía ahorita. Fíjense que no tiene número y está tomado de la Constitución Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II, en el capítulo 19, el número 1. Seguimos. Hablando sobre el deseo de Dios. Vamos a volver al numerito 28. Dice, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda por Dios. Fíjense que no está al principio del párrafo la oración importante. Yo la subrayé aquí, ¿no? Y la puse en negritas para destacarla. Dice, los hombres han expresado su búsqueda de Dios. ¿Cuál es el sujeto allí? Los hombres. ¿Cuál es el verbo? Han expresado, expresan, sienten, tienden a buscar a Dios. Como ven, va a ser muy fácil si nosotros seguimos esta dinámica, ir comprendiendo mejor el título principal de ese capítulo, que es el deseo de Dios. Y de igual manera, tiene abajo un párrafo, ¿no? Explicativo de lo que dice arriba. Ahora le voy a pedir a otra persona o una de las mismas que ya ha hablado, que por favor lea el número 28, porque a la medida que nos adentramos a buscar el número, vamos aprendiendo a manejar el catecismo. Hay 2 micrófonos abiertos, alguno del que comience primero. Perdón, siga. Go ahead. Ok, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 26, 28. Muchas gracias. ¿Cómo usted se llama? Raquel. Raquel, muchas gracias, Raquel. Como ven, este párrafo, cuando se habla del deseo de Dios, lo que quiere decir, además de que el hombre expresa siempre esta búsqueda, es que concluye que el hombre es un ser religioso. El hombre es un ser religioso. Y que desde el principio Dios crea ese linaje para que habite con él. Le pone límites para que esté cerca de él. Para estar juntos. Esa es la idea original de Dios, ¿no? Y aquí quiero hacer referencia a algo que lo dice el texto de la creación, ¿no? En el Génesis. Y todo lo que vio Dios creado es bueno. Dentro de todo lo creado está también el hombre. Y preguntaría, ¿el hombre es un ser bueno? ¿Alguien quisiera contestar? Claro que sí. Ah, muy bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Cómo se llama usted? Yanela. Yanela. Muchas gracias por ser tan precisa y rápida. Porque todo lo que Dios creó era bueno. Él vio que era bueno. Exactamente, Yanela. Muy bien. Todo lo creado por Dios es bueno. Y el Papa Ratzinger, ahora no recuerdo exactamente la encíclica,
lo repite y lo repite diciendo, ese es Francisco. El Papa Benedicto XVI dice, el hombre es un ser bueno. Y el Papa quiere repetirlo más. Dice, muy bueno. Entonces, el hombre siempre tenemos que tener esa esperanza, aún los que son malos, aún los que nosotros catalogamos como malos, ¿no? El hombre en sí, al ser creado por Dios y al tener un alma, ¿no? Es un ser bueno. Es un ser bueno. Hay más seres buenos en el mundo que malos. Esto es muy importante. A veces vemos por las noticias solo lo negativo, los asesinatos, en fin, guerras, pero hay más gente buena que gente mala en el mundo, de seguro. Y aquí voy a atreverme a decir algo del apóstol de allá de mi pueblo, de Cuba, José Martí. Él decía que había que creer en la transformación humana, había que creer en el mejor, él hablaba de mejoramiento humano, o sea, toda persona, sea quien sea, y aquí me incluyo yo, podemos mejorar nuestra conducta, podemos mejorar nuestro estado moral general, podemos mejorar y en la medida que mejoramos, nos acercamos a Dios. Por esto que tenemos dentro, ¿no? Este deseo de Dios que nos impulsa a hacer el bien, a pesar de que no siempre hacemos el bien. Pero bueno, esto será motivo más adelante, pero sí quería partir de que esta persona que aquí dice el catecismo es un ser religioso, es un ser bueno con posibilidades de mejorar aún más. Ahora aquí dice, este párrafo 29 seguimos hablando del deseo de Dios, dice esta unión íntima y vital con Dios. Fíjense que habla de una unión íntima y vital. Otra persona o alguno de los que ha leído ya que lo pueda leer, por favor. Ok, yo lo leo. Adelante. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador, que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Bien, aquí vemos que es posible, ¿no?, que muchos hombres se aparten de Dios por diferentes motivos, como explican aquí, y aquí es donde está nuestra misión de evangelizar. Pero esa unión íntima y vital con Dios es muy necesaria para ser felices. Lo vamos a ver un poco más adelante. El deseo de Dios. Acuérdense que estamos todavía el deseo de Dios. Todavía no hemos llegado a las vías de acceso al conocimiento de Dios. El deseo de Dios alegra el corazón de los que buscan a Dios. Esta búsqueda exige del hombre esfuerzo. Esto, por favor, vamos a otra persona o otro de los que ya leyó, que lo pueda volver a leer. El número 30. Sí, por favor. Se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle, para que vive
para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Tú Muchas eres gracias. grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre, que revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Muchas gracias. ¿Su nombre es? Yanela. Ah, Yanela. Muchas gracias, Yanela. Allí ese último mensaje está tomado de San Agustín en Confesiones. Pero aquí quería hacer énfasis en un elemento sumamente importante. Alégrese el corazón, fíjense en la primera parte. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Empieza con un verbo. Ahí el sujeto está omitido. Pero de hecho es hablando del hombre, de la persona humana. ¿No? La persona humana que se alegra en su corazón porque ellos buscan a Dios. ¿No? El artículo los, el que nos indica que es sobre nosotros. Quiero hablar de algo aquí en este párrafo que es muy importante y dice, esta búsqueda exige del hombre esfuerzo. Y voy a repetir esta palabra, esfuerzo. Recientemente, aquí hago un paréntesis, un cuento, otro cuento. ¿Quieren que haga el cuento? Seguro. Bien, muchas gracias. Recientemente yo para la tesis de la maestría hice una encuesta juvenil sobre los valores, ¿no? que la juventud, que el joven tiene, practica más frecuentemente, lo que más aprecia, ¿no? Y salen cantidad de valores muy importantes, sumamente importantes. Pero había un valor que solamente en la encuesta que hice a más de 100 jóvenes salió una sola vez. Y es el esfuerzo. Salían fidelidad, amor, justicia, libertad, sinceridad, en fin. Pero la palabra esfuerzo solamente apareció una vez. Y había 1000 posibilidades de que pudiera estar. Y eso me llamó mucho la atención, mucho. Entonces empecé a estudiar y dije, qué raro que no está esto del esfuerzo. Porque todos sabemos que para lograr algo tenemos que esforzarnos. Desde que empezamos a estudiar matemática, para aprendernos las tablas de matemática, si no se siente el niño y la repite y la repite y la repite, no se la va a aprender. ¿Y cómo lo logra? Repitiendo, pero repitiendo es lo que hace. Lo logra porque pone su esfuerzo, su voluntad, ¿no? Y empecé a trabajar y encontré una gran cantidad de información sobre la espiritualidad del esfuerzo. Y el hablar en estos momentos a la juventud del esfuerzo. Fíjense qué interesante. Y que está aquí en el catecismo en la primera página. Esa palabra debe aparecer más veces, por supuesto. Nosotros, si queremos, ahora aplicándolo a lo que estamos haciendo, si queremos aprender algo más de nuestra fe o ratificar lo que sabemos a partir del catecismo de la Iglesia Católica,
tenemos que esforzarnos en ir a leer el catecismo. Y esa va a ser una constante en nuestros encuentros, si ustedes me lo permiten que yo lo diga, una constante. Tengo que esforzarme a ir a leer. ¡Ay, qué cantidad de páginas! Cuando uno lo toma en las manos dice, esto es imposible. No, pero si yo no quiero aprenderme todo lo que está escrito ahí. Yo quiero aprenderme algo solamente de lo que está escrito ahí que me aumente mi fe. Algo que me aprenda. Yo no quiero ser un teólogo. Ningún teólogo se sabe esto de memoria, el catecismo. De memoria no se lo sabe. Imposible. Porque no somos dioses. Por tanto, yo tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme en leer. Y esa va a ser una de las tareitas que yo les voy a poner a ustedes, si me lo permiten, al final del encuentro de esta tarde. Las vías de acceso al conocimiento de Dios. Son 5 vías de acceso. Esta imagen no está tomada del catecismo. Esta imagen está tomada de otro lugar. Son 5 vías de acceso a cómo conocer a Dios. El movimiento, la casualidad, la posibilidad y necesidad, los grados de perfección y el orden de las cosas. Vamos a ir viéndolas en cada una porque el catecismo le dedica un número a cada una de ellas. Nosotros que tenemos que saber cómo podemos llegar a conocer más a Dios. Este es el sentido de esta parte. ¿Cómo conocer más a Dios? Y aquí estas 5 partes las había hablado Santo Tomás de Aquino, un santo de la iglesia, ¿no? Y el catecismo las toma y esto que está aquí no está tomado del catecismo, esto está tomado de escritos de Santo Tomás. El catecismo las toma y vamos a verlo ahora, pero yo voy a leer rapidito las 5 partes, ustedes después podrán más en detalle, vamos a verla en detalle, pero después leer más en detalle las de cómo lo dijo Santo Tomás. Él dice, existe el movimiento y todo lo que se mueve tiene una causa. Dios como primera causa. Qué importante. Después la segunda vía de la causa eficiente. Encontramos seres que no se han podido, aquí veo que no voy a poder leerlo bien. Voy a ver si me salgo de ustedes y vuelvo de nuevo. Encontramos seres que no se han podido, que no se han producido a sí mismos. Se necesita una causa eficiente y sí, hasta llegar a la causa que no es efecto de nada, hasta llegar a Dios. O sea, alguien tiene que ser capaz de crear. Es lo que quiere decir ahí. La vía de la contingencia está un poquito más complicada. Hay cosas que son contingentes. Yo les voy a explicar aquí después lo que es contingencia. No todo es contingente o hay algo necesario. Demuestra que hay algo necesario por reducción al absurdo. En la infinitud, todo lo contingente alguna vez no fue. Si nada fue, nada sería, pero algo es. Lo contingente es aquello que es y a la vez puede ser que no. Lo vamos a ver ahora más en detalle. La cuarta vía de conocer a Dios, lo bueno, la verdad, todo, la bondad y la verdad. Aquí esto es la cuarta vía de conocer a Dios que nosotros podemos utilizar. Y la quinta vía, el mundo tiene un orden y ese orden está establecido por una inteligencia. Por tanto, existe una inteligencia primera. Esto todo fue dicho por Santo Tomás de Aquino. La palabra contingencia significa algo incierto, o sea, algo que es o que no es, que puede ocurrir o no ocurrir. Se refiere a una proposición de falsedad o de verdad por la experiencia y la evidencia. Y bien, no voy a entrar en los detalles de esto, pero ahí está. Las vías del conocimiento de Dios. Primer lugar, el número 31.
creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder a su conocimiento. Se les llama también las pruebas de la existencia de Dios, argumentos convergentes y convincentes que permitan llegar a verdaderas certezas. Estos argumentos de cómo conocer a Dios, nosotros los podemos utilizar para cuando queremos hablarle a alguien de Dios. Tienen un punto de partida estas 5 vías: el mundo y la persona humana. El mundo, y esto lo habla del catecismo. A partir del movimiento y del devenir de las cosas, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Todo lo creado es bueno, es muy bueno, es hermoso, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Dios se manifiesta en la creación y ve y interroga, y como dice San Agustín, interroga la belleza de la tierra, la del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde. Todas estas realidades que tienen que ver con el movimiento, con el devenir de las cosas, todo esto forma parte precisamente de un acceso al conocimiento de Dios. Podemos conocer a Dios a través de todo lo creado, del movimiento. El hombre, la persona humana. La persona humana es el otro, la otra cosa creada muy importante, porque nosotros somos también, si Dios es un misterio, cada uno de nosotros somos un misterio. A veces encontramos respuesta en personas que dijimos, ¿cómo es esto? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es capaz de decir esto? Porque somos un misterio. Somos un misterio. Le voy a pedir a alguien que lea, por favor, el número 33. Pueden ser los que ya han leído, ¿eh? No importa. Si quiere le leo yo. Adelante. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Muchas gracias. ¿Su nombre es? Salvador. Gracias, Salvador. Por nada. Es sumamente importante el valorar la persona humana. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos estamos relacionando constantemente. Aquí, en este encuentro de esta noche, ¿no? Nos estamos relacionando unos con otros. Nos estamos conociendo. No sé qué dirán ustedes de mí al final, pero yo diré de ustedes que están atentos, que están muy atentos a lo que estamos hablando. No les veo, pero espiritualmente estoy como que unido. Ustedes me dan una fuerza a mí para continuar esta obra de ayudarles a descubrir la riqueza del catecismo. Pero hay que descubrir la riqueza que tiene la persona humana. Y les invito a veces a meditar, ¿no? En meditar en un niño. Muchos de ustedes quizás tienen en su casa niños pequeños. Ya cuando son adolescentes ya es otro asunto. Teenager, ya entonces la admiración es otra cosa porque empiezan a redescubrirse ellos mismos. Pero los niños pequeños, los niños que son pequeños, cuando nosotros los miramos, empezamos a descubrir en ellos
unas capacidades, una disponibilidad hacia el amor increíble. Un dejarse amar. A veces nosotros somos, en Cuba decimos arisco. O sea, arisco, no me toque. Por favor, no me toque. No quiero nada ahora. No viene alguien a acariciarte. No, ahora no. Pero el niño no, el niño tiene esa disponibilidad, ese dejarse amar, ¿no? Que muchas veces a nosotros nos puede faltar, ¿no? Y digo, hablo del niño, hablo de un anciano al final de su vida, donde ya está esperando esa vuelta a la eternidad, pues somos personas eternas. Un día yo lo dije en una clase en un grupo, y una señora me dijo, yo soy eterna. Dígole, sí señora, usted es eterna. Dice, ay, yo nunca había pensado en eso. Nosotros nacemos, pero no morimos. Sería muy triste que la vida acabara en un cementerio y que además aquí son muy caros, cuestan mucho, o que acabara en un ataúd. Qué tristeza de vida. ¿Dios nos va a crear para acabar así? No, Dios nos crea para volver a Él. Por tanto, la muerte tenemos que verla como un paso de una situación de vida a otro estado de vida, a otro tipo de contingencia, como dice el Papa Benedicto, otro tipo de dimensiones que nosotros no conocemos, no las hemos experimentado. Así es como hay que ver la vida. Y la vida del hombre, precisamente por tener esa alma, es que somos eternos. Somos eternos, llevamos esa semilla de eternidad dentro de nosotros. Esa frase es sumamente importante. Y esa es una forma en que nosotros podemos dar a conocer a Dios. Que la misma persona se descubra. Las personas a veces existen, pero no saben que existen. No saben que están viviendo. No saben que viven. Todos nosotros estamos viviendo en este momento. Estamos vivos. Y nos tenemos que sentir hijos de Dios y darle gracias por la vida. Bien, me voy a otras cosas que me perdonan. Entonces, por esas vías el hombre puede acceder al conocimiento de Dios y hay que volverlas a repasar cada una de ellas. Seguimos hablando dentro de estas vías. Alguien que lea por favor el número 35. Las facultades del hombre. Bueno, perdón, adelante. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Muchas gracias. ¿Su nombre es? Yanela. Ah, Yanela. Gracias, Yanela, gracias. Bien, como ustedes pueden ver ahí, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acceder a esa revelación. De nuevo estamos en esta relación del hombre y Dios. El deseo de Dios, el deseo del hombre de ir a buscar a Dios y el deseo del hombre, el deseo de Dios de darse a conocer a través de la revelación. Vamos a ver otro momento importante y es el conocimiento de Dios según la iglesia. ¿Cómo la iglesia dice que podemos conocer a Dios? A ver, alguien que pueda leer el número 36.
Yo lo hago. Adelante. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Muy bien. ¿Sigo? Sí, sí. Si esta capacidad, la razón, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Bien, algo muy importante en este número 36 y es que el hombre tiene esa capacidad de razonar. Es sumamente importante y nosotros esta noche estamos haciendo eso. Mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas, luz natural de la razón humana. O sea, que el hombre pone en nuestro ser humano esta posibilidad de razonar. Sin esta capacidad no podríamos acoger esta revelación de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros somos creados a imagen de Dios. La razón es muy importante. Antiguamente, antes del concilio, a la razón se le daba poca importancia. Pero el concilio ha apoyado, por supuesto, si es una cualidad del hombre dada por Dios, cómo no valorarla para poder conocer más a Él. Algo pasó aquí que ahora no me deja mover. Si no me lo deja mover, ¿por dónde hago? Ya, perdón. Hablábamos de la razón y aquí vamos a hablar de la ley natural. En las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por su fuerza y su luz natural llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se ofrecen a Dios y a los hombres que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan el orden de las cosas sensibles que se pueden apreciar, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Como Jesús dijo, que tome su cruz y renuncie. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Entonces, esta es importante la cuestión de la ley natural, que es esta ley que Dios imprime en el corazón de la persona humana para poder decidir, ¿sigo el camino de Dios, el camino del bien, o hago el mal que no quiero, como decía San Pablo? No quiero hacer el mal, pero a veces lo hago por la concupiscencia, esa debilidad humana. Pero la ley natural impresa en el corazón del hombre que me ayuda a decidir. Esto es sumamente importante. Hay 3 leyes nada más en el mundo. La primera ley, que sería la ley suprema, que es la ley del orden establecido por Dios a partir de la creación.
el orden de todo lo creado, que todo tenga un orden lógico, que no haya daños en ese orden lógico. La segunda ley es la ley natural que imprime en el corazón de la persona, que es la que nos ayuda a discernir el bien y el mal. Y la tercera ley son las leyes humanas que están en sintonía con las anteriores. Son todas las leyes que hacemos los humanos, pero que estén en sintonía con el bien. O sea, que estén para producir el bien, porque pueden haber leyes que estén para producir el mal. Sobre todo hay países en que hacen leyes, pero no para promover el bien, sino que promueven el mal. Entonces tenemos que estar seguros en esas tres leyes y y sobre todo en la ley que yo tengo dentro de mi vida, dentro de mi ser. Aquí está otro aspecto importante, que es el cómo hablar de Dios. El lenguaje es sumamente importante, no lo voy a leer. El lenguaje que nosotros usemos para dar a conocer a Dios a los demás. Es sumamente importante que nosotros hablemos con un lenguaje adecuado, adecuado al conocimiento de la persona. Cuando nosotros estamos en un proceso de evangelización, ¿no? Nosotros tenemos que tener idea de los que están delante de nosotros, que estamos nosotros evangelizando, ¿no? ¿Qué conocimientos previos tienen de lo que yo les voy a transmitir? Por tanto, la primera pregunta cuando nosotros vamos a evangelizar no es decirle todo lo que queremos, como estoy haciendo yo aquí esta noche con ustedes, sino es decir, ¿qué usted conoce de tal cosa? ¿Para qué? Para a partir de ese conocimiento, nosotros poder irle añadiendo nuevos conocimientos para que el aprendizaje de esa persona sea significativo. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto ahora. Aquí habla de la semejanza, cómo hablar de Dios a los demás. Entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía, porque somos criaturas creadas. Por lo tanto, el lenguaje que se hace de modo humano, pero que capta realmente a Dios, pero no lo capta completamente, porque nos es muy difícil expresarlo en su infinita simplicidad. Expresar a Dios, dar a conocer a Dios, dar a conocer yo algo que es infinito. Es difícil, no es imposible, pero sí hay que usar un lenguaje adecuado y también hay que llenarse de paciencia cuando el que está enfrente no comprende o no quiere comprender. ¿Sí? Perdón. Y llegamos al final al resumen. El resumen no lo voy a leer, voy a decir algunas cosas de él. Estamos llegando a las 1:30. ¿Es hasta las 9:30? Sí, así es. Ok, gracias. Como resumen. Déjeme interrumpir. 9:30 hora del este. Sí, exacto. El hombre es por naturaleza humana un ser religioso. Eso ya lo hemos visto, ¿no? El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios. Voy a leer la primera parte, como les dije, de cada párrafo, que está en el resumen. Cuando el hombre escucha el mensaje de la criatura y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios. La Iglesia enseña que el Dios es único
y verdadero. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones, ¿no?, de la creación del propio hombre, y teniendo en cuenta que nuestro lenguaje limitado no agote el misterio. Y sin el creador, la criatura se diluye. Bien, este es el esquema que yo intento seguir. Voy a intentar seguir de acuerdo a lo que ustedes ahora me digan, porque para mí es sumamente importante tener reacciones de ustedes de cómo les fue en este primer encuentro, y algunos que me digan qué me llevo como lo más importante. Ahora sí, necesito esas reacciones, tanto por parte de Héctor como por parte de algunos de ustedes. Quizás todos no pueden hablar o no quieran hablar. Yo sé que todos quieren hablar, porque les ha ido muy bien. Excelente. Adelante, alguien que rompe el hielo, como decimos en Cuba. Los que menos miedo tienen, que han leído, ¿qué pueden decir? Diácono, bueno, bueno, yo solamente quiero darle las gracias, ¿verdad? Que se va a tomar este tiempo de educarnos, ¿verdad? Porque vamos a aprender mucho todos, ¿verdad? Espero que no nos perdamos las clases, ¿verdad? Y yo, bueno, en opinión, ¿verdad? Sí he estudiado un poco el catecismo, pero más referente a los temas, ¿verdad? Pero esta es creo que de las partes que no había visto mucho, ¿verdad? Como le digo, más que nada porque a veces que nos toca compartir un tema, ¿verdad? Estudiamos algún sacramento o alguna otra cosa en especial, ¿verdad? Pero gracias que nos está explicando un poquito, ¿verdad? Y ore por nosotros para que sigamos echándole ganas. Y gracias, diácono. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo la verdad sí aprendí mucho, pero algo que me llamó mucho la atención y que aprendí es lo que dijo: el hombre es un ser bueno. Es algo que pues yo nunca me había puesto a pensar. Nunca me había puesto a pensar. Esa parte donde dice el hombre es un ser bueno. Otra cosa es de lo que dijo. Otra parte donde dijo: alégrense los corazones de los que buscan a Dios. Es algo profundo, algo que me llamó mucho la atención. Otra cosa es donde usted dijo también: nosotros no morimos, somos eternos. Son cosas que a lo mejor yo ya las sabía, pero pues no me había puesto yo a pensar. No me había puesto yo a profundizar. A lo mejor las sabía, pero no me había puesto a pensar. Y estas cosas, estas hasta las anoté, porque me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, y es que es cierto, pues Dios nos hizo eternos. Y ya nosotros pues decidimos si nos vamos a la eternidad con Dios o nos vamos a la eternidad del otro bando. Pero ya es personal. Claro. Sí, claro. pero sí me llamó mucho la atención, y esto yo lo anoté aquí porque son cosas que, como digo, a lo mejor las sabía, pero no me había puesto a pensar, y hoy me quedé reflexionando en eso. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Francis Posada. Bueno, Francis, muchas gracias a usted. Ajá, ¿Alguien gracias. más? ¿Alguien más? Yo también quería decir algo. Toda nuestra... Por favor, diga su nombre. Raquel. Raquel, adelante. Toda la vida, desde pequeños,
estamos en busca de la felicidad y muchas veces vamos por lugares equivocados y a todos nos llegan diferentes tiempos. A mí me llegó desde muy chiquita el conocer, el saber que había más allá y que existía, que era lo que existía. Entonces, siempre uno es terco y testarudo y quiere uno hacerlo a su modo y quiere investigar y todo eso. Y al final se da uno cuenta que con todo lo malo que hay, como se dijo de las guerras, de que hay violencia, de asesinatos y todo eso, uno está cansado de escuchar eso, entonces uno se empieza a acercar más a Dios porque tiene uno deseo de algo bueno más allá de lo humano. Entonces, usted dijo algo de que Dios es bueno y mi papá siempre, siempre, yo me acuerdo toda mi vida, que siempre nos dijo, no podemos odiar al ser humano aunque nos lastime, aunque nos hiera, aunque nos maltrate, porque en ese momento la persona no está actuando ni es la persona que Dios quiere que sea. Va a llegar un momento en que la persona va a reaccionar o Dios va a entrar a su corazón, o sea que uno le tiene que dar puerta abierta a Dios para que entre. Dice, entonces cuando esa persona cambie, va a ser la persona que Dios quería que fuera. En el momento que actúa mal, no es la persona que Dios quiere. Dice, por eso no podemos odiar a nadie. Dice, por eso Dios te da el mandamiento, no amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios te le está dando un poquito de divinidad a cada persona y cada uno de nosotros, no importa cómo sea la persona, siempre trae algo de bueno. En eso siempre mi papá me lo explicó desde niña. Por eso, hasta la fecha, yo nunca he odiado a nadie. Y le agradezco eso mucho a mi padre, que en paz descanse, que eso me lo enseñó desde niña. Y a mis hijas todo tiempo les he dicho lo mismo. Cuando quieren hacer una grosería, déjame decirle lo que merece. No, usted se va a callar, usted va a respetar, porque esta persona no es lo que en este momento no está actuando como ella o él. Y han pasado muchas cosas en nuestra vida y aún así, incluso mi hija cuando tenía 16 años, ella decía, ma, tengo que, a ella pasaba por bueno, ella cada mañana se levantaba y tenía que repetirse y le decía, Señor, recuérdame que ya lo perdoné. Y todas las mañanas se levantaba para poder sobrevivir, decía, Señor, recuérdame que ya lo perdoné. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Raquel, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo le fue con el encuentro, la forma que lo hice? Si piensan que así está bien. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Martina. Yo he tomado varios cursos que gracias a Dios el diácono me ha mandado para aprender un poco más de nuestra fe. Perdón que los interrumpa, pero ha surgido una emergencia aquí en mi casa y voy a tener que salirme, pero para el próximo jueves, primeramente Dios, estaré con ustedes. ¿Está bien? Muchas gracias, gracias Estela. Okay. Muchas gracias, con permiso, adiós. Sí, continúe, señora. Y le digo a Martina. De nuestra fe, gracias. Explicar cómo manejar, que muchos no tenemos ni idea. Y también gracias a usted por enriquecernos con sus anécdotas y Dios lo bendiga para que nos estamos aprendiendo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, diácono, ¿hay alguien más? ¿Alguien más? Adelante. Que Dios le siga iluminando y lo proteja y a nosotros nos dé sabiduría para entender el mensaje
que usted nos regala. Mi nombre es Mario Rivera Delgado. Gracias, Vivo Mario. en Anniston, Alabama. Muchas gracias. Sí, la otra persona que tiene el micrófono. Se está cortando. Maribel. Sí. Adelante. Mi nombre es Maribel. A mí me gusta mucho esta frase, numeral 27, donde dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre y que dice que no vamos a encontrar la verdadera dicha porque siempre vamos a estar en busca de Dios, ¿verdad? Como dijo usted, mencionó, hasta los mismos que se creen ateos sienten y andan en busca de esa felicidad que no la encuentran porque la verdadera felicidad es nuestro Creador. Como dice, fuimos hechos a su imagen y semejanza, entonces nuestro ser necesita ya naturalmente de ese amor de Dios. Ya es algo que naturalmente nuestro ser lo necesita, lo pide, y muchas veces algunos no lo saben reconocer. Y hay veces, y Dios nos da la luz a muchos, ¿verdad? De que podamos darnos cuenta de su gran amor y que en cierta manera, como también lo vimos aquí, como uno con alabanzas, en otro numeral también aquí viene, ¿verdad? Explicado, que como el hombre, por medio de sus creencias y con sus comportamientos religiosos, los cultos, todo esto es una manera pues de la sed que uno tiene de Dios, que uno demuestra. Pero a mí me encantó esta parte del numeral 27 que... Ok, muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Bueno, diácono. ¿Quiero decir algo? Adelante, señora. Mi nombre es Rosa Cabrales. Rosa, Me ha adelante, gustado Rosa. muchísimo su forma ordenada, pausada, muy clara y muy al nivel de todas las personas que nos inscribimos para esta clase. Yo pienso que va a ser un éxito y por supuesto estaré aquí de vuelta todos los jueves, si Dios me lo permite. Y me voy con esta idea de que la búsqueda de Dios exige de mí todo el esfuerzo de mi inteligencia, ¿no? La rectitud de mi voluntad. Eso me queda martillando allí para compartirlo y ponerlo en práctica en mi propia vida. O ponerlo primero en práctica y después compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. La espiritualidad del esfuerzo va a ser algo que voy a repetir muchas veces. Sí, gracias. Muchas gracias por su disposición, diácono, de su paciencia para enseñarnos. Le agradezco y oro por usted y por estos días de aprendizaje. Buenas Carmen, noches. Sí, Carmen, ¿quieres Sí, decir no- cuál es la idea que más te lleva, que te lleva más para ti? Bueno, en realidad todo me gustó. La clase es muy clara. Me gusta su forma de explicarlo y, como decía la señora anteriormente, muy ordenado. Entonces, bueno, yo he usado o leído poco el catecismo de la iglesia, pero estoy muy interesada y muy impresionada. De hecho, les tengo que confesar que ni siquiera sabía cómo leerlo. Hace algunos días me regalaron uno casualmente, entonces lo tengo a la mano y estoy feliz porque lo voy a aprender a usar y a leer. Gracias, vas a ver que es una riqueza. Absolutamente, estoy segura. Entonces me encantó saber desde el principio que nos pudo enseñar a cómo leerlo. Entonces, Muy encantada, muchas gracias y en verdad oro por estos días de aprendizaje para todos. Sean de buen provecho. Gracias. Bueno, diácono. Sí, pues de nuevo muchísimas gracias. Y yo creo que
que podemos ver que realmente el deseo de Dios está inscrito en el corazón de cada una de las personas que asistieron a esta clase. Y es obvio por los comentarios y también no solamente por los comentarios con respecto al estilo, que yo que personalmente pienso que es excelente, pero también porque se han sentido llamados a profundizar en esta primera sección del catecismo de la Se me acaba, me faltaba, pero lo tengo aquí. Hoy la voy a soltar, me marcó. Había alguien hablando. Pero bien. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a Dios por usted, diácono, y por cada una de las personas que han asistido. Así que vamos a dejarlos con una bendición y esperamos verlos, no solamente oírlos, pero también verlos en la pantallita pequeña en la semana que viene. Y que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Pueden ir en paz. Demos gracias. Demos gracias al Señor.